Muy buenas noches, querida audiencia médica. El día de hoy, el grupo A1 de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Universidad Nacional del Santa se complace en presentar un análisis sobre la candidiasis. El día de hoy vamos a presentar lo que es la definición y los factores de riesgo. Sin más preámbulo, vamos a ello. Bueno, continuando con la exposición, tenemos que hablar de dos términos, candidemia y candidiasis. Nos preguntan si son iguales y la respuesta a grandes rasgos es que no. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito más de esto. Primero, ¿qué es la candidiasis? Cuando nosotros hablamos de candidiasis, hablamos de una infección por cándida, ¿no? Por algún tipo de cándida. Eh, Ahora, ¿qué pasa con la candidemia? La candidemia es la presencia de cándida en la sangre. Es decir, para definir a un paciente, para decirle a un paciente, usted tiene candidemia, tenemos que hacerle un cultivo y encontrar, un cultivo de sangre obviamente, y encontrar cándida en lo que vendría a ser la sangre del paciente. Ahora, si nosotros hablamos ya de candidiasis sistémica invasiva, que es un término un poquito más relacionado a lo que es candidemia, eh, va a ser eh, un poquito más extenso que la candidemia, ¿no? Mientras que la candidemia es la presencia de cándida en la sangre, en la candidiasis sistémica invasiva va a haber presencia de cándida en la sangre y aparte en otros lugares del organismo, y también va a presentar fiebre el paciente, es importante. Ahora, eh, aparte de esto también hay otros tipos de candidiasis, ¿no? Que puede derivar de una candidemia o de una candidiasis sistemática invasiva. Por ejemplo, tenemos a la candidiasis peritoneal, la candidiasis ocular, que ahí les he puesto un gráfico, una imagen de fondo de ojo, en donde se pueden ver lesiones en lo que vendría a ser el fondo de ojo, ¿no? Eh, producidas por lo que vendría a ser la cándida. También les he puesto una imagen de lo que vendría a ser la esofagitis por cándida. Vemos lesiones blanquecinas en las paredes del esófago producidas por este hongo. Ahora también va a haber candidiasis osteoarticular, endocarditis por cándida, que esta es producida, como ya vamos a ver más adelante, por uno de los factores de riesgos que son las intervenciones al sistema cardiovascular, ¿no? Los catéteres, por ejemplo, la aplicación de este tipo de, de procedimientos tal vez invasivos o, o o algún tipo de procedimiento que requiera la intervención al sistema cardiovascular, una entrada invasiva al sistema cardiovascular, ¿no? Nos podría llevar en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, con VIH o con un recuento, ¿no? menor de linfocitos menor a 400, o con algún otro tipo de deficiencia inmunitaria, a presentar lo que vendría a ser alguna de este tipo de manifestaciones. Bueno, pasemos al siguiente compañero. Para comprender mejor esta patogenia, debemos conocer al microorganismo efector de la enfermedad. En este caso hablaremos sobre la cándida. Cándida es un tipo de hongo en levadura de forma ovalada de tipo unicelular. Según la distribución clínica de cándida, vamos a encontrar que se va a dividir propiamente en cándida albicans y en cándida no albicans, donde encontraremos distintos tipos de cándidas, como por ejemplo cándida glabrata, tropicalis, parapsilosis, etc. El tipo de reproducción de este microorganismo es gemación y la relación que tiene con otros microorganismos como el ser humano es de tipo comensal. Son microorganismos oportunistas, ya que forman parte de la flora microbiana normal en los seres humanos, sin embargo, bajo ciertas condiciones pueden volverse patógenas y causar infecciones, especialmente en individuos con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes con VIH, personas que toman inmunosupresores o aquellos con enfermedades crónicas. Presenta un tipo de dimorfismo, ¿no? En un caso tenemos como levadura unicelular y como otro caso tenemos que también se presenta como una hifa filamentosa. Esto dependiendo en el medio en el que se encuentre. La podemos encontrar también en suelo, agua, plantas y los animales. Y específicamente en el ser humano la encontramos en la boca, en la garganta, en el tracto gastrointestinal y el área de los genitales.
El medio en el cual lo podemos cultivar es el agar saboraud, donde va a crecer en forma de colonias blancas, blandas, cremosas y lisas. Bien, a continuación presentaremos algunos agentes antifúngicos. Dentro de los más comunes y utilizados para el tratamiento de la candidemia son las equinocandinas y el fluconazol. Estos agentes son los que mejor son tolerados que las formulaciones de la anfotericina B, que se usan con menos frecuencia debido a la alta toxicidad que presenta. Dentro de las equinocandinas tenemos lo que son las campungina, anidulafungina, la anicafungina. Las equinocandinas básicamente son inhibidores no competitivos de la síntesis de la 1,3 beta de glucano, que viene a ser un componente integral de la pared celular fúngica. Las equinocandinas vienen a ser fungicidas para la mayoría de las especies de cándida, tienen perfiles de toxicidad favorable y están aprobadas para el tratamiento de la candidemia y otras formas de candidiasis invasivas. Estas equinocandinas se utilizan ampliamente para la candidemia y candidiasis invasiva, dada a su actividad de amplio espectro contra todas las especies de cándida. También tenemos otro grupo de antifúngicos que son la familia de los azoles. Los azoles, ahí como menciono, tenemos al fluconazol, voriconazol, posaconazol, itraconazol e isavuconazol. Los azoles inhiben la enzima lanosterol 450 alfa-desmetilasa dependiente del citocromo P14. Esta enzima es necesaria para la conversión del lanosterol en ergosterol, un componente vital de la membrana fúngica. Los azoles interactúan con múltiples enzimas diferentes del citocromo P450 y se pueden preferir agentes antimicóticos alternativos como las equinocandinas si los pacientes están tomando otros medicamentos que utilizan la vía del P450. Bien, ahora analizando los factores de riesgo que están asociados directamente con la atención en salud, vamos a ver que el primero de los factores es el uso del catéter venoso central. Este se asocia con un 93,9% de riesgo en los pacientes para que se propicie una infección por cándida. El segundo es el uso de los antibióticos, que este va seguido muy de cerca, propiciando en un porcentaje de un 93%. El uso de los antibióticos puede generar algún tipo de resistencia en algunas bacterias, lo cual va a allanar básicamente el campo a nivel del sistema inmunológico para que una infección fúngica pueda propiciarse. El tercer factor está muy relacionado con este y es el uso de antifúngicos, un mal uso de antifúngicos, puesto que estos van a generar resistencia en lo que es la cándida. Este factor pues va en una incidencia de un 79,6%, mientras que la ventilación mecánica va también muy de cerca porque constituye un 73,5% de riesgo, y este se asocia con el primero, que es el uso del catéter venoso central. ¿Por qué? Porque es un método invasivo. Como sabemos, la ventilación mecánica pues incluye lo que es el uso de un tubo orotraqueal, y este básicamente está en un contacto libre con el exterior y el interior del paciente. Además, no olvidemos que este mecanismo, este empleo de este aparato médico pues es principalmente en las salas de cuidados intensivos. Y otro factor es la nutrición parenteral, que lleva un 60,2%. La nutrición parenteral normalmente se efectúa a través del uso de un catéter venoso central, lo cual pues va a agravar la situación del paciente. Recordemos que la cándida es un agente oportunista, puesto que puede convivir con nosotros de una manera normal y se vuelve patológico en algún tipo de situación cuando hay un descenso en el sistema inmune o simplemente cuando hay un desbalance en nuestro cuerpo. Siguiendo con la exposición, vamos a exponer sobre los factores de riesgo asociados a infecciones de candidiasis sistémica relacionados con el estado del paciente, donde puede variar según la edad, las condiciones médicas subyacentes, el deterioro clínico y las comorbilidades. Entre algunos factores podemos encontrar la edad, que es donde encontramos a las personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades crónicas o inmunosupresoras, que están relacionadas con la edad, que tienden a tener un mayor riesgo de desarrollar estas infecciones de candidiasis sistémica debido a que su sistema inmunológico está debilitado
debido al factor heredad, ¿no? Lo que hace que el cuerpo sea más susceptible a adquirir las infecciones fúngicas. Y también, además de las personas de mayores de edad, encontramos que un porcentaje de estas infecciones por candidiasis sistémicas afectan a bebés prematuros. Como segundo factor encontramos la hospitalización prolongada, donde las personas que han estado hospitalizadas durante periodos prolongados tienen un mayor riesgo de adquirir infecciones hospitalarias, incluida la candidiasis sistémica, ¿no? Los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, sometidos a cirugías extensas o con sondas intravenosas durante mucho tiempo son especialmente muy vulnerables a estas infecciones por candidiasis. En el tercer factor encontramos a las enfermedades inmunosupresivas, donde podemos encontrar cualquier enfermedad o condición médica que debilite el sistema inmunológico, y esto aumenta significativamente el riesgo de adquirir estas infecciones por la cándida, ¿no? Esto incluye, ¿no?, por ejemplo, al SIDA, leucemia, linfomas, trasplante de órganos, tratamientos con quimioterapia o radioterapia y el uso prolongado de medicamentos inmunosupresores. Como cuarto factor encontramos el deterioro clínico, donde los pacientes con un deterioro clínico significativo, como aquellos en unidades de cuidados intensivos o con enfermedades graves, tienen un mayor riesgo de desarrollar dichas infecciones por cándida debido a la debilidad que presenta su sistema inmunológico y al uso de dispositivos médicos invasivos. Como penúltimo factor encontramos a las comorbilidades, que es la presencia de otras enfermedades crónicas o condiciones médicas que pueden aumentar el riesgo de infecciones por cándida, como es el ejemplo, ¿no?, de la diabetes mellitus mal controlada, que puede favorecer el crecimiento excesivo de la cándida debido a los altos niveles de glucosa en sangre. También encontramos las enfermedades respiratorias crónicas, que están las personas con enfermedades pulmonares, como es la EPOC, que tienen un mayor riesgo de desarrollar la candidiasis sistémica, especialmente si se necesita una ventilación mecánica. Y como último encontramos la malnutrición y la desnutrición, que una malnutrición o desnutrición puede debilitar el sistema inmunológico y hacer que el cuerpo sea más vulnerable a adquirir las infecciones por cándida, ¿no? Si le doy paso a mi siguiente compañero.